Hoy en día usamos nuestro Android para todo. Contestar llamadas de trabajo, editar fotos, escanear documentos, subir archivos a la nube, mandar mensajes, incluso para despertarnos todos los días. Pero esto no siempre fue así. Antaño, Android no estaba tan centrado en la productividad, sino en el entretenimiento puro y en mostrar carisma y originalidad. Jugabas a aplastar hormigas, a cuidar un alien marrón, a beber cerveza virtual, y lo más futurista que podías hacer era tener un fondo de pantalla con luces que se movían cuando lo tocabas. Y sí, si tuviste una tablet o un móvil entre 2010 y 2015, sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. En este vídeo vamos a repasar aquella época en la que sentíamos que tenías el mundo en tus manos. Así que ponte cómodo, porque allá vamos. Pero antes de hablar de juegos y apps absurdas, hay que entender cómo empezó todo esto. En 2007, Apple lanzó el primer iPhone y cambió para siempre la forma en la que veíamos los móviles. Pantalla táctil, sin teclado físico y un sistema operativo cerrado pero muy pulido. Android apareció poco después como la alternativa, y la diferencia estaba clara. iOS era cerrado, exclusivo y carísimo. Android, en cambio, era libre, llegaba a muchas marcas y te dejaba personalizarlo todo. El primer Android de la historia fue el HTC Dream en 2008. Un ladrillo con teclado físico deslizante y una interfaz muy básica, pero era el inicio de algo enorme. Las primeras versiones eran limitadas, pero poco a poco fueron mejorando, hasta que con Ice Cream Sandwich, Android empezó a sentirse como el sistema que todos conocemos. De repente, tenías fondos animados, widgets, barras de notificaciones útiles y un catálogo de apps que no paraba de crecer. Y así, Android pasó de ser ese sistema raro a convertirse en la opción de millones de personas en todo el mundo. No solo porque era más barato que un iPhone, sino porque se sentía más tuyo. Podías cambiar fondos, iconos, instalar cosas fuera de la tienda. Era como un juguete digital que hacías tuyo a tu manera. Y ahí empezó la época dorada de Android. Esos años entre 2010 y 2015, y donde nacieron esos juegos y apps que hoy vamos a recordar juntos. Algo curioso de aquellos años es que, a diferencia de ahora, los móviles Android se parecían muchísimo entre sí. Hoy cada fabricante tiene su propia capa, y a veces parece que ni siquiera estás usando el mismo sistema operativo. Pero en la época dorada, todo era más uniforme. Casi todos los móviles compartían los mismos fondos animados, los mismos tonos de notificación e incluso la misma interfaz base. Por eso todos recordamos aquella época de la misma manera, porque en el fondo la vivimos igual. Y como todos la vivimos igual, vamos a empezar por lo más reconocible: los sonidos y fondos de pantalla. Una cosa super guay de aquella época es que de serie traíamos fondos animados. Y no solo eso, además eran interactivos. Es decir, que reaccionaban a las pulsaciones. Esta característica se fue perdiendo con el paso del tiempo por varios motivos, especialmente por rendimiento y seguridad. Pero la verdad es que por aquel entonces te explotaba la cabeza cuando los veías. Voy a mostrarte algunos de los más míticos. Este de humo, que para mi gusto era un poco feo. Este del espectro, 3/4 de lo mismo. El del agujero negro, que está muy guapo. El de las hojas sobre el agua, mitiquísimo, y que encima creaba ondas donde tocabas. Aquí está el clásico Face Beam, elegante y minimalista. Y por supuesto mi favorito, el Nexus, hipnótico, futurista, y encima al tocarlo se generaban más luces. Sin duda el top 1. En cuanto a los fondos estáticos, la verdad es que no recuerdo ninguno en especial, a excepción de este que muy seguramente tú también recuerdas. Los sonidos tampoco se quedan atrás. Es más, yo creo que hasta superan a los fondos de pantalla. Aquí voy a mostrarte una lista de algunos de los más míticos. Cada uno tenía su propio estilo, pero todos comparten algo. En cuanto los escuchas, vuelves automáticamente a aquellos años. Y si algo diferenciaba a Android del iPhone de aquella época, eran los widgets. Los widgets eran pequeños accesos directos que mostraban o te daban acceso a una funcionalidad de una aplicación. Se podían colocar donde tú quisieras, y había de todo. Para la hora, para el clima, para ver imágenes de la galería, para la batería restante. E incluso aplicaciones como Spotify tenían sus propios widgets, lo que daba más vida y más usabilidad a tu Android. Al final,
la pantalla principal acababa pareciendo un volante de Fórmula 1 con tantos widgets. Pero si todo esto te parecía poco, o simplemente te habías cansado del diseño que traía tu móvil, podías llevar la personalización a otro nivel con los launchers. Como ya dije antes, las marcas empezaron a desarrollar sus propias capas de personalización para diferenciarse de la competencia. Pues digamos que los launchers hacían lo mismo, pero a tu gusto. Podían cambiarlo todo: la pantalla de inicio, el cajón de aplicaciones, los iconos de las animaciones, prácticamente todo. Había incluso launchers que imitaban el diseño de iOS de la época. Es increíble todo lo que te permitía hacer Android en cuanto a la personalización. Y esto es una de las cosas que lo han llevado a estar a donde está. Todo esto en la teoría era muy bonito, pero en la práctica, la realidad es que muchos dispositivos de la época no daban la talla. Para que os hagáis una idea, uno de los móviles que tengo ahora, el Xiaomi Poco C75, se considera gama baja, y sinceramente no entiendo por qué. Vale, a ver, en potencia gráfica para juegos no es lo mejor del mundo, pero tiene 128 GB de almacenamiento y 6 GB de RAM, y va sobrado para casi todo. Encima me sobra espacio para descargar lo que quiera. En cambio, a principios de 2010 esto era impensable. Incluso en 2015 con mi primer teléfono las cosas eran muy distintas. Estamos hablando de móviles con apenas 512 MB de RAM y un almacenamiento ridículo. Fijaos en esta tablet, muy parecida a la primera que tuve. Android 4.1 Jelly Bean, del año 2012, 8 GB de almacenamiento expandibles hasta 32 con microSD y 1 GB de RAM. No recuerdo que fuera tan mal de rendimiento, la verdad, pero el almacenamiento era un sufrimiento constante. Sí, podías poner una tarjeta SD, pero muchas veces las apps no se podían mover y te tenías que aguantar. Por eso, si quieres que un teléfono de 128 GB y 6 de RAM es un gama baja, es porque no viviste aquella época. Una cosa que caracterizó los mediados de los 2000 era el esquemorfismo. El esquemorfismo era una técnica de diseño donde se trataba de imitar objetos de la vida real. Esto se veía reflejado tanto en los iconos como en las propias aplicaciones. Y hablando de aplicaciones, era increíble la cantidad tan ridícula de aplicaciones absurdas que existían por aquel entonces. El simulador de cerveza, la app de pantalla rota, el mechero, la vela, el ventilador. Hoy puede sonar ridículo, pero en aquel momento nos parecía revolucionario. Era como llevar un juguete infinito en el bolsillo. Ese carisma, esa originalidad, es algo que Android tenía y que con el tiempo se fue perdiendo. Y por fin lo que todos estábamos esperando, los juegos. Esto da para hacer un vídeo aparte, porque los móviles cambiaron el paradigma de la industria del gaming para siempre. No solo hicieron los videojuegos más portátiles, sino también más accesibles. La clave está en el modelo free to play. Podías jugar gratis, pero si querías skins, acelerar tiempo o mejorar tu equipo, tocaba pagar. Gracias a este modelo, muchos pudimos disfrutar de montones de juegos sin gastar nada de dinero. Algo que siendo un chaval era perfecto porque tus padres no siempre estaban dispuestos a comprarte un juego nuevo. Y aunque había mucha morralla, lo cierto es que también había muchísima calidad. Uno de los géneros más característicos fue el Endless Runner. El formato encajaba perfectamente con la pantalla vertical y los controles táctiles, ya que mover al personaje con los dedos era natural. Es por eso que se desarrollaron tantos títulos: Temple Run, Jetpack Joyride, Subway Surfers, Minion Rush, Zombie Tsunami, Vector, Sonic Dash o Crossy Road. También estaban los simuladores como The Sims Free Play o The Simpsons Tapped Out, las mascotas virtuales como Poe o Talking Tom, y los juegos de terror con Slenderman que estaban por todos lados. Pero ojo, porque aquí vienen los más clásicos de todos: Angry Birds, Fruit Ninja, Candy Crush, Clash of Clans, Geometry Dash, Where's My Water, Minecraft, Plague Inc., Akinator, Hill Climb Racing, Cut the Rope. La lista es interminable y cada uno de estos juegos marcó un momento de esa época dorada de Android. Como ves, los juegos de Android no solo nos dieron miles de horas de diversión, sino que también definieron toda una generación. Eran simples, adictivos y sobre todo, estaban al alcance de cualquiera. Quizá no tenían los gráficos de consola, pero no hacía falta. Bastaba con un dedo y un par de minutos para engancharte. Y esa es la esencia de lo que fue la época dorada de Android. Una etapa que, aunque ya pasó, sigue muy viva en nuestra memoria. Y así era Android en su época dorada. Fondos hipnóticos, sonidos que aún reconocemos al instante, apps absurdas que parecían magia, y juegos que nos tuvieron enganchados durante horas. Fue un tiempo en el que todos compartíamos la misma experiencia, y quizá por eso la recordamos con tanta fuerza. Así que dime,
¿Cuántos de estos juegos, sonidos o apps probaste tú? Si reconociste más de 10, felicidades. Formas parte de la generación dorada de Android, y aunque esa época ya terminó, sigue viva cada vez que recordamos un sonido, un fondo o un simple juego que nos marcó, porque Android no era solo un sistema operativo, era parte de nuestra infancia.